Buenas noches. Hoy es viernes de la lectura de la palabra y hoy el pasaje que vamos a leer está en Génesis 26, versículo 1. Y vamos a empezar con la lectura. Dice así: un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Y yo quiero decirte que te quedes con esta frase importante. Primero se le aparece Dios a Isaac y le dice: no desciendas a Egipto, no hagas esto. Y luego le dice: sino haz lo que yo te digo. Cuando Dios dice algo, lo más seguro, el camino por el que no vas a errar es haciendo lo que Él dice. Y versículo 3 dice: vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Versículo 4: haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán benditas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó. Y una vez más, lo que le está pidiendo a Isaac, le dice de Abraham. Dice: yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos. Es lo mismo que le está pidiendo a él, pero él le dice: yo empecé una obra con tu papá y yo le dije que hiciera esto, y obviamente Abraham lo escuchó, pero no solamente escuchó, porque aquí hay algo importante. No es solamente oír, porque muchos escuchamos y sabemos que estuvo tremenda la palabra, pero no era eso solamente. Dice que le dijo: escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Versículo 6. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo: es mi hermana. Tenía temor de decir: ella es mi esposa, porque pensó: me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Versículo 9. Al instante, Abimelec mandó llamar a Isaac y exclamó: es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste: es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacer semejante cosa? Exclamó Abimelec: uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Versículo 11. Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Y luego pasa al versículo 12 después de esta situación y dice: cuando Isaac sembró sus cultivos, ese año cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Isaac
seguía siendo obediente a lo que Dios le había dicho. Le dijo que tenía que estar ahí, que no se tenía que ir, e Isaac empezó a trabajar en ese lugar, yo diría en la tierra de donde había sido puesto por Dios en ese momento. Y dice que cuando Isaac sembró, dice que cosechó 100 veces más. Hay una bendición que dice que puedes cosechar al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero Isaac cosechó lo máximo, al 100 por uno. Y Dios le bendijo. Y esto es algo también muy importante. La bendición no vino del trabajo de Isaac, aunque Isaac hizo lo que tenía que hacer. Él trabajó la tierra, pero la bendición vino de Dios. Tu bendición no viene de tu trabajo. Ese es el principio. Tú tienes que trabajar, pero la bendición viene de Dios. Él es tu bendición. Versículo 13. Dice, se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Cuando Dios está contigo, cuando Dios te bendice, lo más seguro es que la gente que está a tu alrededor te tiene envidia. Versículo 15. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Versículo 17. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte. Y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Versículo 19. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos. Y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Y antes de continuar, lo único que Isaac estaba haciendo era seguir obedeciendo las indicaciones de Dios, lo que Dios le pidió que hiciera. Y en cuanto al trabajo de sus manos, Isaac fue prosperando. No quería decir que no tuvo problemas, porque dice que hubo conflicto con los pozos, pero Dios estaba con él. ¿Por qué estaba con Isaac? Porque se lo había prometido a su padre. Y además estaba con Isaac porque él le había dicho que hiciera las cosas como él le estaba diciendo, como Dios le estaba diciendo, e Isaac lo hizo así, y por consecuencia Dios lo empezó a prosperar y lo siguió prosperando, y al final él abre un pozo que se llama Rehobot, que significa espacio abierto, y dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. ¿Cuál es tu espacio abierto? ¿Cuál es tu Rehobot? Porque Dios, el Señor,
ha creado espacio suficiente para que tú prosperes en la tierra donde estás. Así es que prepárate, porque tu Rehobot está delante de ti. Versículo 23. De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor, estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Cierto día, versículo 26, el rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero Ahuzat y también con Ficol, el comandante de su ejército. ¿Por qué han venido aquí?, preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de sus tierras, de su tierra. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti y siempre te hemos tratado bien, que eso era una mentira. Y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. La gente de donde había salido se daba cuenta que Isaac era diferente y que el Dios de Isaac eran diferentes. Versículo 30. Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado y comieron y bebieron juntos. Temprano a la mañana siguiente, cada uno hizo el solemne juramento de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. Ese mismo día los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. Hemos encontrado agua, exclamaron ellos. Pero por eso Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy la ciudad que surgió allí se llama Beerseba, que significa pozo del juramento. Cuando Esaú tenía 40 años se casó con dos mujeres hititas, Judit, hija de Beri, y Basemat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. ¡Ah, qué tremendo! ¿Sabes? A veces queremos ver la bendición. A veces anhelamos ver la bendición. Pero cuando Dios promete darte la bendición, no hay poder humano que pueda cambiar eso. Ni aun las circunstancias alrededor, ni aun lo que los enemigos podían hacer. Pero lo más importante es que Dios quería bendecir a Isaac, al igual que bendijo a Abraham. Y Dios le dijo cómo. Y en esta palabra que acabamos de leer, así como Dios le dijo a Isaac y así mismo le había dicho a Abraham cómo prosperar, aquí es cuando Dios le dice, obedece, haz lo que yo te digo, porque Dios sabe lo que te conviene. E Isaac hizo lo que Dios le dijo. Ese es el principio de la bendición. Después se puso a trabajar. Y Dios bendijo al 100% lo que Isaac hacía con sus manos. Y entonces de una bendición vino otra,
hasta que llegó el punto en el que Isaac había recibido lo que Dios le había prometido. Hoy en esta noche tú necesitas recibir lo que Dios te quiere dar. Pero seamos honestos. Hace algunos días yo les comentaba, las cosas de Dios no se hacen como nosotros pensamos. No son como nosotros queremos. ¿A qué me refiero? Hay un dicho que dice que el orden de los factores no altera el producto. En Dios, sí altera el producto. No es voy a utilizar mentira, no es voy a hacerlo a mi manera. No. Para que tú recibas una bendición al 100 por 1 es a la manera de Dios. Siempre va a ser a la manera de Dios. Siempre va a ser como Él dice. Siempre es como Él te lo pide. Siempre es como Él lo dice en la palabra. Como Él te lo habla en la palabra. Así es que no es como tú piensas. Es como Él lo ordena a través de su Espíritu Santo. Entonces, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere llevar a tu Rehoboth. Pero analiza qué es lo que puede estar fallando. Analiza, a lo mejor has querido trabajar a tu manera. Analízalo. Y empieza cuando sepas qué es lo que está fallando. Cuando Dios te habla a través de su palabra, analiza y hazlo. Hazlo a la manera de Dios. Recuerda, somos Casa de Avivamiento Tulancingo y siempre es una bendición que tú te conectes con nosotros. De veras yo te lo agradezco con todo mi corazón, pero sé que esto es una bendición. Cada palabra, cada promesa, cada situación de la palabra de Dios es una bendición para ti. Así es que me ha dado mucho gusto leerte este pasaje de la Escritura y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hola, hola a ti que nos estás viendo. Seguramente si tú estás viendo estos videos es porque tú nos estás sintonizando desde la plataforma de Facebook, Instagram o YouTube. Y el día de hoy quiero compartirte lo más importante de estos videos y estas prédicas. Creo que esto es el motivo por el cual tú estás aquí y nos estás viendo. Quiero leerte en Efesios 2:8. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Si tú estás en casa o has tenido un año difícil, creo que ha sido un año difícil para todos. Este es un nuevo año. Esto es una nueva promesa. Y Jesús no solamente te regala la vida eterna, también quiere que tú vivas y goces de sus dones y sus regalos cuando estás en vida. Si tú no conoces de Cristo, quiero decirte que Dios mandó a su único Hijo para que Él diera la vida por ti y fueras libre de todos tus pecados. Todos nos equivocamos, pero el día de hoy Jesús te ofrece una nueva promesa y una nueva redención. Si tú estás seguro y quieres tomar la determinación de que Él es el Señor de tu vida, quieres aceptarle y dejarlo entrar a tu vida, te pido que cierres los ojos y repitas esta oración conmigo. Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque tú estás conmigo y lo has estado todo el tiempo. Te pido que el día de hoy tú entres a mi vida. Yo declaro que tú eres el Señor y el Salvador de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y todo aquello que haya cometido que haya dañado mi relación contigo. Hoy decido aceptarte, decido dejarte entrar. Y te pido que tú obres en mí, que me limpies y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy nos gozamos contigo porque es una fiesta. Sabemos que cuando tú recibes al Señor en tu corazón, tú estarás con Él eternamente. No te preocupes por nada más. Te invito a que si tú quieres
mensajearnos o tienes alguna duda, tú escribas por nuestras redes sociales, nos mandes mensajes directos y nosotros vamos a estar para guiarte y apoyarte en este camino que has decidido seguir. Te mandamos un abrazo y te amamos. Gracias.